La meiosis es la división celular de los gametos, o también llamadas células sexuales, la cual inicia con una célula madre diploide, es decir, que tiene 2 cromosomas de cada tipo, o sea 23 del padre y los otros 23 de la madre, dando un total de 46 cromosomas. Esta célula se dividirá para formar 2 células hijas, que a su vez se dividirán en 2 y darán como resultado 4 células hijas haploides con 23 cromosomas cada una, es decir, que solo tienen un cromosoma de cada tipo. Antes de la división en la interfase de la célula ocurre la replicación del ADN, donde los cromosomas van a duplicar su información genética en forma de cromátidas hermanas. Este proceso va a iniciar con la meiosis 1, que a su vez inicia con la profase 1, la cual está subdividida en 5 fases, que son el heptoteno, donde se inicia la organización y condensación de los cromosomas. Cada cromosoma va a estar formado por 2 cromátidas hermanas, y los extremos de los cromosomas se unen a la membrana nuclear, preparando a la célula para el apareamiento cromosómico. Después tenemos donde es el cigoteno, donde los cromosomas homólogos, es decir, pares de cromosomas, uno con origen materno y otro paterno, los cuales tienen la misma forma, tamaño y disposición de genes, pero con alelos diferentes, se aparean y se alinean en un proceso llamado sinapsis, misma que está controlada por el complejo sinaptonémico. Además, se van a formar pares de cromosomas homólogos conocidos como tétradas. Después tenemos lo que es el paquiteno, donde ocurre el entrecruzamiento entre cromosomas homólogos. En este proceso, las enzimas del complejo de recombinación hacen cortes en el ADN de ambos cromosomas homólogos. Las secciones de ADN se intercambian y se vuelven a unir mediante la formación de quiasmas, los cuales son regiones donde los cromosomas permanecen unidos físicamente tras el intercambio, dando como resultado cromosomas recombinantes que contienen una mezcla de alelos maternos y paternos. Este es un proceso vital para elevar la vida genética en los gametos. Después tenemos lo que es el diploteno, donde los cromosomas homólogos se separan parcialmente, pero permanecen unidos en los quiasmas, preparando los cromosomas homólogos para la separación de las etapas posteriores. También en el complejo sinaptonémico desaparece. Por último tenemos a lo que es a la diasínesis, donde aquí los cromosomas están condensados y preparados para la separación. Los quiasmas migran hacia los extremos y la membrana nuclear se rompe. Se empieza a formar el huso meiótico y los microtúbulos cinetocóricos se unen al centrómero en los cinetocoros. Después tenemos lo que es a la metafase 1, donde inicia la alineación de los cromosomas. Aquí los cromosomas bivalentes se colocan aleatoriamente en la placa metafásica con un cromosoma homólogo hacia cada polo de la célula. Los microtúbulos cinetocóricos mueven a los cromosomas al plano ecuatorial y a los pares homólogos. Los microtúbulos también ejercen la tensión en los cromosomas homólogos, asegurando que estén bien alineados antes de su separación. Además, ambas cromátidas de un homólogo van a estar unidas a un microtúbulo cinetocórico. Después tenemos a lo que es la anafase 1, donde las cromátidas hermanas no se rompen. Estas permanecen unidas por lo que es el centrómero. En esta fase las fibras del huso meiótico se cortan, así que cromosomas homólogos apareados van a los polos opuestos. Un cromosoma paterno a un polo y uno materno al otro polo. Los quiasmas que unían a los cromosomas se sueltan y a su vez estos van a los extremos. Aquí también ocurre lo que es la segmentación, donde un cromosoma completo de cada homólogo se va a cada célula hija para que finalmente la célula se convierta en haploide. Al final de esta fase, cada polo tiene un conjunto de cromosomas que es la mitad del número original. Sin embargo, cada cromosoma sigue formado por 2 cromátidos. Por último tenemos lo que es la telofase 1, donde los cromosomas homólogos llegan a los polos opuestos del huso meiótico y el huso desaparece, así que cada polo ahora contiene un conjunto haploide de cromosomas. Asimismo, los cromosomas permanecen condensados y los cromosomas entre meiosis 1 y 2 no se duplican. En algunas células puede formarse temporalmente una nueva membrana nuclear alrededor de los cromosomas en cada polo. De igual forma puede darse o no la citocinesis. Finalmente el resultado va a ser 2 células hijas haploides, las cuales van a entrar en la meiosis 2, la cual se produce inmediatamente con poco o ninguna interfaz. Entonces, dentro de lo que es la meiosis 2, vamos a iniciar con lo que es la profase 2. Esta ocurre en las células haploides resultantes de la meiosis 1, con cromosomas formados por 2 cromátidas hermanas. Si la envoltura nuclear se había formado en la telofase 1, ahora se desintegra nuevamente, para permitir la interacción de los cromosomas con el huso meiótico. Asimismo, los centrosomas migran hacia los polos opuestos de cada célula y forman el huso meiótico otra vez. Los microtúbulos del huso van a conectarse a los cinetocoros de los cromosomas. Las 2 cromátidas hermanas se unen por el cinetocoro a los microtúbulos cinetocóricos. Después tenemos lo que es la metafase 2,
donde se termina de formar el huso y los cromosomas se colocan en la placa metafásica, es decir, en el plano ecuatorial. Los microtúbulos cinetocóricos de los polos opuestos del huso van a unirse a los cinetocoros de cada cromatida hermana, asegurando que cada una de estas se oriente hacia un polo opuesto. Además, el huso meiótico ejerce una tensión sobre los cromosomas para mantenerlos centrados en el ecuador de la célula. Después vamos a tener lo que es en la fase 2. Aquí los centrómeros se separan. Además, los microtúbulos cinetocóricos se acortan arrastrando las cromátidas hacia los polos opuestos de la célula. Las cromátidas migran como cromosomas individuales para que cada polo tenga una copia exacta de cada cromosoma. A su vez, cada polo tiene un grupo haploide de cromosomas, uno por cada tipo, para una distribución genética adecuada. Esta fase da como resultado cromosomas independientes. Después tenemos lo que es la telofase 2. En esta fase los cromosomas ya en los polos se comienzan a descondensar, volviendo a su estado de cromatina, y alrededor de esto se va a formar lo que es una membrana nuclear, haciendo que los organelos se distribuyan en lo que va a ser cada célula hija. Por último tenemos lo que es la citocinesis. El microfilamentos de actina y miosina controlan la membrana celular en las células animales, generando un surco de división en el ecuador de la célula, preparando físicamente a las dos células de cada división de la meiosis 2. Esto dará como resultado un total de 4 células hijas, haploides cada una con un grupo único de cromosomas.